Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre Microsoft Project. Vamos a hablar hoy sobre la introducción de recursos. Y, bueno, es importante decir que la mayoría de la gente utiliza Microsoft Project solamente al nivel de los 3 videotutoriales anteriores, simplemente para hacer un diagrama de Gantt que incluye las tareas. Y por supuesto no introduce recursos ni asignaciones y todo se queda ahí. Sin embargo, claro, eso no es utilizar toda la potencialidad del software. Introducir recursos es francamente relevante. Es francamente relevante porque es un aspecto esencial para analizar dos aspectos posteriores que dan muchísima información al gestor de proyectos. Primero, para poder analizar los costes del proyecto, porque al final los costes vienen dados por el uso de recursos, y también para poder analizar la disponibilidad. Al final, uno, si no introduce los recursos, realiza las asignaciones, no sabe si está sobrecargando a un recurso o si por el contrario el recurso está infrautilizado y no va a poder optimizar el uso de recursos y por tanto ajustar el coste de forma adecuada en el proyecto. Por eso es importante, si es posible, no quedarse solamente en la introducción de tareas cuando realicemos un proyecto, sino también introducir los recursos y luego posteriormente las asignaciones para analizar mejor nuestro proyecto. ¿Qué vamos a aprender en este video tutorial? Pues vamos a aprender en este video tutorial a introducir recursos humanos y de equipamiento, recursos materiales, tasas de costo por recurso, el ajuste del horario laboral de cada recurso y a documentar recursos. Se trata de un video tutorial muy sencillo. ¿Cómo se introducen recursos en Microsoft Project? Pues introducir recursos en Microsoft Project es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ir a una hoja específica de recursos. Por ejemplo, si vamos aquí a la hoja de recursos, a esta vista, una vista específica de recursos, y además estamos con una tabla tipo entrada en términos de vista, pues lo que podemos hacer es ir introduciendo los recursos sin más que ir al nombre del recurso y poner, por ejemplo, un recurso que sea una persona que va a trabajar en el proyecto que se llame Francisco, por ejemplo. Otro recurso lo podríamos introducir por su función también, si no supiésemos quién es en un momento dado. El director del proyecto podría ser. Otro por función, carpinteros, ¿vale? Etcétera. Por ejemplo, aquí los carpinteros, pues podríamos, si fuésemos a utilizar dos carpinteros, podríamos decir que los carpinteros tienen una capacidad de un 200% a la hora de trabajar. Significa que no se va a considerar el recurso sobreasignado hasta que no trabaje más de 16 horas al día. O si fuese importante, pues podríamos, de la distinción entre uno y otro, pues pondríamos carpintero 1 y carpintero 2. Por ejemplo, si fuesen a tener pues las vacaciones separadas, etcétera, ¿vale? Luego podríamos introducir otro tipo de recursos, por ejemplo, furgoneta. Y aquí surge la primera duda. ¿La furgoneta es un recurso tipo trabajo o tipo material? Pues aunque el cuerpo nos pide introducir aquí la furgoneta como un recurso tipo material, bajo la perspectiva de Project no lo es. Es un recurso tipo trabajo, porque la distinción no es si es una persona o un objeto, sino si se consume durante las tareas o si no se consume durante las tareas. Si cuando el recurso se utiliza en una tarea sigue estando ahí disponible para poder ser utilizado en otra, se dice que es un recurso tipo trabajo, mientras que si se consume es un recurso tipo material. Por lo tanto, una furgoneta, bueno, a no ser que estemos haciendo una película o un episodio del equipo A, pues es un recurso tipo trabajo y no tipo material. No se consume en general durante las tareas. Está disponible para realizar otras tareas una vez que lo consumimos. No sería así en el caso de, por ejemplo, de bidones de gasolina, un bidón de gasolina, por ejemplo. Este recurso podríamos definirlo como tipo material, porque se consume en las diferentes tareas. Podríamos poner aquí una etiqueta, por ejemplo, medido en galones o en metros cúbicos, o lo que se mida en los bidones de gasolina, ¿vale? Y tendremos a partir de Microsoft Project 2010 un recurso adicional que es un recurso tipo coste, que no hace referencia ni a recursos tipo trabajo o tipo material, pero que se puede asignar a costes adicionales que puedan venir dados o asociados a una tarea, pues determinados tickets, licencias necesarias para la realización de la tarea, etcétera, ¿vale? Podríamos asignar el coste. En cada uno de estos recursos, los recursos tipo trabajo,
se introduce una tasa que va a ser su coste, y esta tasa se puede incluir por defecto en un valor por horas, un número de euros por horas, por ejemplo 10 euros la hora, o bien podríamos establecerlo un valor al mes, o vamos a ser generosos. Como queramos introducir la tasa. Podríamos establecer cuánto es el coste de las tasas de hora extra, si tiene un costo por uso adicional a la tasa. La tasa va a determinar el coste del recurso en función de la duración de las tareas, pero además, si por cada vez que utilizamos el recurso nos va a suponer un coste, pues podríamos introducirlo aquí. Aquí se establece el tipo de tesorería que se va a utilizar en el proyecto. Por defecto es prorrateo, si se va a ajustar al principio, al inicio de tarea o a la finalización de tarea, aunque en general esto se utiliza muy poco en Microsoft Project. La utilización de Project como servicio de tesorería es muy infrecuente. Y aquí nos aparece el tipo de calendario por defecto del que hereda cada uno de los recursos. En principio, del que definimos al principio del proyecto, del tipo estándar, que podríamos definir otro. ¿Vale? Recordamos lo que dijimos al principio en el vídeo tutorial primero o segundo, no lo recuerdo. Cada uno de estos recursos se hace una copia individual del calendario y específica que muestra su disponibilidad para realizar tareas individual, todas ellas heredadas del calendario general. Ahora veremos cómo se puede cambiar. Y por último, también es relevante la parte de grupo. En grupo podríamos, por ejemplo, establecer a qué departamento pertenecen los recursos, etcétera, de tal forma que luego podríamos hacer análisis de coste filtrando por las etiquetas o los grupos que hayamos definido aquí. En el caso de los recursos materiales, no se establece el coste en forma de tasa, sino el coste por unidad. Y luego, si se consume un número de unidades o en una tasa constante en función de la tarea, se especifican en la asignación, no aquí en la hoja de recursos. Podríamos decir, por ejemplo, aquí que el bidón de gasolina nos cuesta 50 euros. Se puede establecer información específica del recurso, igual que teníamos información sobre la documentación. Documentación sobre las tareas, pues sí, exactamente igual que teníamos antes. Si damos aquí en carpinteros y vamos a la parte de notas, exactamente igual que teníamos con recursos, pues podríamos decir, pues los carpinteros no están disponibles a partir de agosto. ¿Vale? Podríamos introducir este tipo de información y documentar cada una de las tareas de forma adecuada. La otra opción es directamente en la pestaña recursos acudir a notas, y en ese caso pues podríamos introducirla exactamente igual a como hemos hecho. Para establecer el calendario individual de cada uno de los recursos también es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es acudir al recurso en concreto, hacer doble clic, y aquí en general nos aparece el cambiar el calendario laboral. Este calendario laboral es el calendario laboral específico del recurso. Podríamos decir, se va de vacaciones. Esta es una excepción que hace pues que, por ejemplo, del día 30 al día 4, este recurso, digamos aquí en detalles, y decimos que está en periodo no laborable, pues básicamente lo que estamos diciendo es que no va a estar disponible para realizar tareas. Recordamos una vez más, esto es el calendario individual del recurso. Cualquier cambio que hagamos aquí no se ve reflejado en el resto de calendarios. Sin embargo, los cambios que realizamos en el calendario estándar al principio del proyecto, pues sí que son heredados por todos los recursos. Y con esto concluimos nuestra introducción a los recursos con Microsoft Project. Recordamos muy brevemente que lo que hemos visto. Somos capaces de introducir recursos humanos y de equipamiento, teniendo en cuenta que ambos son recursos tipo trabajo, porque no se consumen durante la tarea. Esto es diferente a los recursos materiales, que son los que sí que se van a consumir por la tarea. Además, podríamos añadir un recurso adicional a partir de Microsoft Project 2010 que se llama recurso tipo costo, para reflejar costes adicionales no relacionados ni con humanos, ni con equipamiento, ni material, pero que pueden tener la tarea. Por ejemplo, licencias, tickets, etc.
Introducir tasas de costo por recurso es tan sencillo como ir a la casilla de tasa y poner un valor en euros por hora, por mes, por semana en función del coste. También podríamos introducir un coste por uso. Somos capaces de ajustar el horario laboral de cada recurso, sin más que hacer doble clic sobre el recurso y cambiar el horario laboral para reflejar vacaciones, bajas o lo que sea. Y además, exactamente igual a como hacíamos con las tareas, vamos a ser capaces de documentar recursos sin más que ir a la pestaña de notas e introducir la información que se fuese precisa. Con esto dejamos la introducción de recursos y os espero en el próximo vídeo tutorial. Hasta pronto.